Social. A partir de este momento, los invitamos a formar parte de esta mesa donde se componen y descomponen los problemas del país. RCR presenta Buen Provecho con Thaís Peñalver. Buenas tardes, maravillosa audiencia de Radio Caracas Radio. Sean todos bienvenidos a Buen Provecho. Aquí estamos, sí. Estamos con quienes pueden conectarse con nosotros a través de nuestras plataformas digitales y que por supuesto tienen internet. Saludo a quienes no pueden ya comunicarse con nosotros, pero se acercan y nos buscan para manifestar su tristeza, su angustia, porque están a la espera de que vuelvan a escucharnos en sus radiecitos transistores. Una señora que afuera me estaba esperando. Vengo del mercado de Chacao. Algunos también nos reconocían o me reconocían y bueno, en mí a Radio Caracas Radio, no soy yo, es Radio Caracas Radio, y manifestaban su angustia, su molestia, su indignación, porque hay un target de oyentes que son personas de la tercera edad, personas mayores. Hola, Neomar, bienvenido. Vamos a obviar el editorial y vamos a comenzar a hablar ya de una vez. Bueno, no, vale, gracias, Thaís. Y qué bonito eso que dices, porque efectivamente es así. Te reconocen a ti y reconocen en cada uno de los integrantes de esta familia. Así es. Más que una marca, reconocen a eso, a una familia. Y sienten muchos que le han quitado un miembro de la familia. Sienten muchos que le han arrebatado por la fuerza algo que les pertenece además, ¿no? Y qué bonito es ese sentimiento de apropiación que yo le decía, por ejemplo, a Oscar Allende y a Coral Sánchez, que vinieron y nos visitaron la semana pasada, que gente, Coral, que nos trajo una obra de arte donada a la emisora, porque dice la casa de esta obra de arte es esta emisora. Yo le decía a Oscar, le decía, qué bonito que gente que uno no ha visto en su vida, que de hecho uno no conoce, sienta que uno es parte de su vida. Y en ese uno no digo Neomar Hernández ni digo Thaís Peñalver, sino digo Radio Caracas Radio y digo al final de cuentas una familia, ¿no? Entonces más o menos así anda la gente, pero nosotros, Thaís, nosotros no andamos en ánimo funerario, nosotros andamos en ánimo de seguir. Y justamente como esta emisora, yo lo he dicho, le pasó como la cigarra en el cuento de la fábula aquella, de que se preparó para el invierno, o la hormiga, mejor dicho, haciendo en contraposición a la cigarra, y hizo acopio de fuerzas para aguantar el invierno. Esta emisora se preparó para el invierno y se preparó para lo peor. Y por eso es que nosotros seguimos aquí y vamos a seguir por mucho rato más. Y eventualmente, yo estoy seguro que a la vuelta de la esquina vamos a retomar nuestros espacios naturales en ese dial 750 AM, ¿no? Bueno, lo bueno de saber y conocer al enemigo, Neomar. Lo bueno de entender que de nada valía y no iba a servir hacerle carantoñas al enemigo, ceder ante su censura, ceder ante sus amenazas, porque mira que Radio Caracas Radio tiene amenazas sobre su cabeza por hacer radio, por expresar lo que se celebra hoy, la libertad de expresión. Y yo creo que sí hay un medio de comunicación que, a pesar de haber sufrido lo que ocurrió hace unas horas, puede celebrar con dignidad el Día de la Libertad de Expresión. Somos nosotros aquí en Radio Caracas Radio. Fíjate que mucha gente dirá, y bueno, no sé si mucha gente, pero habrá personas que dirán, caramba, pero es que si se hubiese modificado tal o cual conducta, tal o cual opinión, quizá esto no hubiese pasado. Y nosotros nunca, creo, y hablo no porque yo sea directivo de la emisora, ni hablo porque tenga aquí más conocimiento que nadie de la familia de Radio Caracas Radio, pero yo creo que eso nunca pasó por la mente de nadie acá, porque justamente el leitmotiv de Radio Caracas Radio era justamente contar lo que otros no cuentan, y era decir las cosas que otros no dicen. ¿Por qué? Bueno, quizá porque nos animaba un espíritu de lucha superior. La honestidad. Y en el sentido de un compromiso con Venezuela, que no comenzó ayer, ese compromiso comenzó hace muchos años, ¿no? Y de eso retrata un poco la trayectoria de 90 años de Radio Caracas Radio.
y varios como emisora informativa, pero además retrata la historia incluso del testimonio que deja RCTV, Radio Caracas Televisión, y todo lo que tiene que ver con una forma de vida, Thaís, que no es, por cierto, la habitual dentro de del mundo de medios de comunicación de masas en Venezuela. Hay gente que, y lo respeto, pero no lo comparto, como dice el famoso argumento por allí, que ha asumido una conducta donde por resguardar espacios que a veces son artificiales, que no existen, islas de libertad que no son como esta, que sí era una isla de libertad, que solo existen en la mente de algunas personas, han preferido coartar uno u otro espacio, cortarle las piernas a mucha gente para supuestamente seguir adelante. Y no han seguido adelante nada. Lo que no se han dado cuenta o no se han percatado es de que terminan siendo esclavos del régimen. Entonces, eso yo creo que atestigua suficientemente lo que hemos hecho acá y lo que vamos a seguir haciendo. Eso nunca pasó aquí, siempre lo decíamos. Siempre. No sé si muchos lo captaron, no sé si muchos lo entendían, pero desde los primeros años de este chavismo, que tampoco vamos a llamar revolución porque no le vamos a hacer cuña, de este despropósito que tiene secuestrada Venezuela, desde los primeros años, Radio Caracas Radio, creo que el grupo de empresas también entendieron que de nada valía ponerse del lado del chavismo de Hugo Chávez, porque al final del día siempre les iba a cortar la cabeza. Uh-huh. Nada garantizaba que Hugo Chávez Frías y el chavismo le ofrecieran tranquilidad a ningún medio de comunicación ni a nadie, por muy amigos o muy afectos que fueran desde hace mucho tiempo. Eso es un trapiche. Uh-huh. Eso es un trapiche como buenos comunistas. Uh-huh. Eso es una purga como buenos marxistas. Entonces, era preferible morir de pie. Pero no, como tú bien lo has dicho, aquí nadie está muerto. Aquí me gustaría pasar el teléfono, un video y ver cómo todos estamos aquí trabajando, cómo hace segundos estábamos riéndonos y cómo nos abrazamos y cómo nos queremos y estamos aquí en pie de guerra, porque ya aquí lo que hacemos es ya no luchar, pasamos de la fase de la lucha a enfrentarnos a una guerra. A resistir. Y sí, esto es resistencia. Se lo decía ayer a nuestro invitado, a Luis Carlos Díaz, que comenzó la resistencia realmente. Bueno, por parte de nosotros estábamos en resistencia, pero ahora en esta nueva etapa, pues, que se aguanten, porque aquí estamos. Seguimos peleando y ahora ese dicho, ese eslogan, que es más que un eslogan que ha asumido la radio, que es la radio que se ve, bueno, es hora de terminar de ponerlo en validez, ¿no? Y yo creo que los oyentes lo están poniendo en validez. Tú ves la gente que, por supuesto, no es, porque yo lamento muchísimo que los abuelitos, por cosas propias de la edad, no puedan acceder a internet. Es difícil, es complejo meterse en YouTube para una persona que no ha manejado un computador. Y allí es donde debe prestar la asistencia, el nieto, el hijo, sí, que sí maneja celulares, que sí maneja computadora. Que migren todas esas audiencias. Es muy difícil que migre el 100% de la audiencia al mundo digital, al mundo virtual, pero la gente ya lo está haciendo, Thaís. Y hay mucha gente que dice, mira, ni muerto me quedo sin Radio Caracas, y entonces han migrado a rcr.tv, han migrado a nuestro timeline en Twitter, en @rcr750, y ahí ven, por supuesto, la transmisión en vivo en Periscope, y eso está ocurriendo dentro y fuera de Venezuela. Afuera de Venezuela, por supuesto que ya ocurría, porque la gente nos seguía muy de cerca, mucho por rcr.tv. Y por unas aplicaciones también hay de los teléfonos. Sí, incluso hay páginas que ya la gente dice, mira, como el tema en Venezuela son el tema de los datos, el tema de los paquetes móviles de celular, el tema incluso de la conectividad en el internet que provee el Estado, que es ABA de CanTV, que es muy malo en cuanto al ancho de banda, y video en vivo demanda mucho ancho de banda. Entonces gente que busca páginas que hacen streaming solo del audio. Nosotros, yo creo que eventualmente vamos a inclusive a ofrecer streaming en audio. Me imagino que eso va a ser posible, porque evidentemente sacar el audio y consume muchos datos de lo que tiene que consumir el video. Pero la gente está migrando porque la gente no se va a quedar, no se va a dejar atropellar. Y yo creo que ese el mensaje de Radio Caracas Radio al final de esta semana es el mismo mensaje de las fuerzas democráticas de este país. Y no estoy hablando ni de Frente Amplio, no estoy hablando de Soy Venezuela, no estoy hablando de Guaidó, no estoy hablando de Leopoldo López, no estoy hablando de Ramos Alú, que lo pitaron, no estoy hablando de Garzambrán, no estoy hablando de Stalin, no estoy hablando de nadie en particular, estoy hablando de las fuerzas que resisten, las fuerzas democráticas en Venezuela. A final de semana hay algo que nos deja la semana, que la gente dice: vamos a seguir peleando, porque esta pelea, si hay algunos que pensaban que había llegado al último round, pues no está en el último round, se acerca,
pero no ha llegado al último round, y menos teniendo como vencedor al chavismo tal y como lo vemos ahora, ¿no? Entonces eso hay que tenerlo muy claro. Qué semana más intensa también, ¿no? Así es. Intensa la semana que está terminando el día de hoy, pero los anuncios nos indican que vamos a seguir de largo, que no vamos a descansar. Que esto es función continuada. Así es, asambleas hoy a las 5 de la tarde, donde, por cierto, me invitaron desde la organización Prados del Este, el Parque Morichala, y estaría a las 5 de la tarde con mis vecinos y con todo aquel que quiera sumarse a un conversatorio. Nos va a acompañar también la diputada Manuela Bolívar. Muy bueno. Allí va a la diputada a dar los lineamientos de lo que es este llamado, esto que se llama la Operación Libertad. Esos lineamientos que son los próximos pasos que se van a dar. Entonces, bueno, aprovecho para invitar a nuestra audiencia, a los que nos estén escuchando. Allí vamos a estar a las 5 de la tarde. Neomar, felicitaciones. Hoy es el día de la libertad de prensa. Te felicito también, y felicito a esta gran familia, y felicito a los oyentes, porque mientras la gente, mientras haya feedback, o sea, mientras haya alguien que esté detrás, ya no del aparato radiotransmisor, sino de la computadora, ahora del celular, hay Radio Caracas y hay libertad de expresión. Porque si nos dejan de escuchar, ahí no hay libertad de expresión, porque esto es como que Thaís habla frente al vidrio y Neomar habla frente al espejo. Pues no le habla a nadie sino a sí mismo, o le habla a las paredes. No, pero en este caso, mientras haya alguien allí, hay cabida para hablar de la libertad de expresión, que es lo que nosotros predicamos como primer punto si es que acaso tenemos un decálogo para sentarnos aquí, el primer punto del decálogo es ese, ¿no? Mira, y no es un decálogo, sino es una práctica permanente, porque hasta se molestan con nosotros, nos insultan, y nosotros aquí aguantando, que además de hacer esto con los riesgos, yo creo que ya entendieron evidentes, ¿no? Los riesgos. Los riesgos eran evidentes, ¿no? Detrás de esto siempre viene una cosa que además ya estaba montada. La gente nunca se los dijimos. Aquí hay expedientes sancionatorios contra quienes ejercían el legítimo derecho a expresarse libremente. ¿Okay? Sanciones contra quienes ejercían ese derecho, y además cumplían con el sagrado deber, que también es un derecho humano, de informar. Porque de acuerdo a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la información es un derecho humano, de manera que nosotros, a riesgo de todo lo que significa hacer radio, ustedes hacer periodismo en tiempos de dictadura, pues lo hicimos, y bueno, corrimos ese riesgo y pasó lo que pasó. Tenemos que ir a una pausa. Así es. Te voy a dejar una pregunta en el aire, porque vamos a rescatar a la República. Vamos a defender nuestros principios republicanos cuando rescatemos a la República. Estamos en eso, todos. Vamos a instaurar una democracia. Una de las bases fundamentales de la democracia, además de la justicia y otros indicadores que contiene la ONU, la libertad de expresión, la prensa libre, es un factor determinante. Por eso lo llaman el cuarto poder. Son 3 poderes del Estado separados, pero el cuarto poder es allí el equilibrio. Es el que tumba gobiernos, es el que señala a cualquiera, a los corruptos, es el que le indica y le recuerda a los gobernantes cuando están desviando sus caminos. O sea que es sagrado. ¿Tú crees, Neomar, que nuestro liderazgo político, que mañana va a ser gobierno, en breve tiempo va a ser gobierno, nuestros dirigentes políticos que ya no somos oposición, porque hay que cambiar ya la retórica y el glosario, están preparados para cuando nosotros pasemos a ser oposición de todos ellos? Vamos a una pausa. Al regreso conversamos con Neomar Hernández, y hoy es el día de su esperado análisis. Ya volvemos. Usted escucha Buen Provecho con Thaís Peñalver por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Cauchera Fran Luis te ofrece cauchos nacionales e importados de las mejores marcas y en todas las medidas, al mayor y de tal. Para mayor información visita @Cauchera San Luis en Twitter, Instagram y Facebook. O llama al 0412-815-6712. Cauchera Fran Luis, tu mejor opción. Estar bien presentado, lucir bien, proyectar la imagen ideal de nosotros mismos nos brinda seguridad. Por eso en Perfumerías Las Villas contamos con todos los productos que necesitas para realzar tu personalidad, tu esencia, tu naturaleza.
Perfumerías Las Villas, siempre hay una a tu lado. Perfumerías Las Villas, tu cómplice de felicidad en belleza cosmética y cuidado personal. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Los grandes temas se debaten en la mesa. Buen provecho. Con Thaís Peñalver, @RCR750. Continuamos aquí, vivitos y coleando, como dicen por allí. Estamos con ustedes, estamos con quienes tienen la suerte de tener internet. Uh-huh. Ojalá hagamos esos audios, como dice Neumar, para que nuestros viejitos, que como los extrañamos, como nos llamaban por teléfono, puedan escuchar los programas que estamos haciendo y que salen por nuestras redes sociales. Le decía a Neumar antes de ir a la pausa que estamos en proceso, estamos avanzando, estamos trabajando todos, absolutamente todos, para lograr la libertad de Venezuela, para rescatar a la República e instaurar un sistema democrático donde cabemos todos, que es la democracia. Pero en la democracia es cuando más se trabaja, Neumar. Es cuando más deben estar activos los ciudadanos. Es cuando tenemos que organizarnos en asociaciones, ONG. Los que les molesta la corrupción, pues hay que organizarse para eso. En los tiempos en los que cayeron los partidos políticos, que fue al final de los años 70, emergieron las ONG y los medios de comunicación. ¿Para qué? Para vigilar a los gobernantes, a los grupos políticos, a los partidos políticos, no para destruirlos, sino para que se mantuvieran en la línea correcta. Los gobernantes gobernando como Dios manda y los políticos haciendo lo suyo. Vamos a instaurar una democracia y yo le pregunto a Neumar Hernández, ¿crees que nuestro liderazgo político, después de 20 años sin vivir en democracia, esté preparado para ese rol importantísimo de los medios de comunicación, que ya no van a ser sus aliados como son en este momento para sacar al usurpador? ¿Aguanten cada vez que un medio les diga que no lo están haciendo bien? Bueno, yo quisiera responderte que sí, Thaís, pero como esto amerita, y a mí me gusta meterle el diente a las cosas y responder más de lo evidente, más de lo que sería una respuesta políticamente correcta, yo te diría que sí y no, porque por supuesto, como es tan heterogéneo el liderazgo político opositor, yo siento que hay gente muy comprometida con ideas de libertad, hay gente que respeta el tema de la libertad de expresión, pero siento que hay gente que no tanto, y me quiero explayar en esta última porque es la que justamente me preocupa, aun cuando no son los más. Tú has aludido al tema histórico reciente de Venezuela de los medios de comunicación como faro vigilante y con el colapso del sistema de partidos que precedió a Chávez. Bueno, al día de hoy, tú te consigues en Acción Democrática todavía, con Henry Ramos Alú a la cabeza, explicaciones del colapso de la democracia y de ese sistema de partidos que tú bien conociste y del que fuiste actora, inclusive diría yo quizá no en primera línea, pero estuviste allí muy cerca de las esferas del poder y sabías cómo se manejaba aquello, que no hacen jamás un mea culpa sobre el accionar político de los políticos, sino que ellos lo que reprochan es el accionar político de los medios de comunicación. Y cuando se trata de buscar explicaciones a por qué colapsó aquello, se dice que fue fundamentalmente por una antipolítica que era de alguna manera vociferada de los medios de comunicación. Y yo jamás tuve la culpa, siendo actor principal por 40 años de un sistema político y un sistema de partidos que tuvo una connotación dada. Yo jamás tuve la culpa. Entonces, cuando tú 20 años después de aquello, del colapso, y quizás 30, porque ya cuando Caldera le entrega a Chávez, ya la democracia venía muy mal. Quizás 30 años después, cuando tú te consigues con gente que todavía elude esas explicaciones, tú te tienes que preocupar. Porque evidentemente, si esa gente nuevamente llega a las altas esferas de la jefatura del Estado, tú no puedes esperar nada distinto que persecución a los medios que no cohonesten y que no hagan a pie juntillas lo que ellos quieren que hagan. Entonces ahí hay un problema. Y es el mismo problema, Thaís, no me quiero explayar mucho más, pero que hay sobre el tema económico en el país, que es lo mismo que a mí me angustia, que hay gente que no termina de entender el tema del socialismo y el tema de las libertades en los mercados. Es lo mismo, porque ¿cuál es el problema de los medios de comunicación en el fondo? Que no hay libertad. Que el sistema de medios de comunicación o la esfera global de los medios de comunicación venezolanos solo debe ser definida, a juicio de quien les habla, por un criterio de mercado.
¿Cuál es el criterio de mercado? Donde la oferta es abundantísima, donde no hay cortapisas para que usted monte su medio de comunicación más que las capacidades técnicas y financieras que usted requiera para montarlo, y ciertos apegos a cosas mínimas de ley que no son ni tienen nada que ver con la ley resorte ni con una cosa nefasta como es Conatel, sino con, bueno, ciertas costumbres y maneras, ¿no?, que hay que manejar, porque hay que mantener cierto nivel, pues. Pero más allá de eso, que cada quien monte su medio de comunicación y compita. Ese es el mercado. Y que sea el criterio de calidad el que a final de cuentas diga qué medio es bueno y qué medio es malo. Porque ya yo estoy obstinado de que aquí desde un criterio dirigista, de un criterio centralista, se pretenda que decir uno con la economía y segundo con los medios de comunicación. Porque siempre termina pasando lo mismo. Son grupos de poder, a final de cuentas, los que se enquistan. Y eso sucede casi que, bueno, que eso no es Venezuela. Esa es la historia del mundo. Los grupos, la discrecionalidad y los privilegios lo que crean son grupos de poder. ¿Cómo tú acabas con eso? Con libertad. Es la única manera. Libertad, menos leyes y más libertad para el tema de los medios de comunicación. Eso no lo entiende, creo yo, mi estimado amigo Henry Ramos Alú, por ejemplo, que sigue aludiendo, por ejemplo, a que la democracia fracasa cuando hay medios de comunicación que supuestamente protagonizan procesos. Y ojo, que los medios de comunicación en algún momento sí protagonizaron procesos en Venezuela. Yo no voy a entrar si eso es bueno o es malo, si había notables o no los había, probablemente sí, porque bueno, los grupos existían, pero tú no puedes decir, por amor de Cristo, que un sistema político va a fracasar porque sale Arturo Uslar Pietri en un medio diciendo que la democracia no sirve. Porque los ciudadanos no puede ser que sean borregos, que 30 millones de venezolanos, entonces, cuando no votaban a Uslar Pietri, que era candidato en los 60, luego entonces sí le prestaban mucha atención en los 80 y en los 90 cuando decía que la democracia no servía. Entonces, eso es un problema, ¿no? Eso me recuerda cuando le echan la culpa a la novela. A la novela también. No, a la novela de la televisión. Lo dicen todavía. Por estas calles acabó con la democracia. Sí. Por estas calles tiene una crítica social muy fuerte y muy adversa al establishment adecocopellano. Y es verdad, y les daba durísimo. Pero es suficiente, es tan endeble una democracia para que una novela emitida en 1 hora diaria todas las noches, que la gente la veía la ama de casa, que la veían los trabajadores. Eso acaba con la democracia. Oye, vamos. ¿qué bases tan endebles entonces la democracia? A eso vamos. Esa pregunta tiene mucho que ver con una preocupación que subyace en mí, Neomar, por eso te la hago. No sé, porque vemos que seguidores de políticos en Twitter denuncian recurrentemente es que tal político me bloqueó. No aguantó el tren de preguntas, no aguantó. Yo, que soy una ciudadana común y corriente, si me insultan en Twitter, bloqueo al que me insulta. Claro, porque sea tú no tienes por qué sea. calarte la toxicidad de nadie. Pero un político no es un ciudadano normal. Un político tiene que aguantar. ¿Sabes que una de las grandes críticas que se le ha hecho a la conspiración de los 12 golpes, mi libro, no es precisamente que hable de los militares ni por parte de los militares, porque he sido examinada, hemos tenido debates, me han llamado, me han invitado. La crítica al libro radica básicamente, Neomar, en el que no responsabilizo a los medios de comunicación porque fueron los responsables, según estas personas que me critican, de la destrucción de la democracia. Mi respuesta para todas esas personas, y la comparto contigo y con nuestra audiencia, es que las democracias deben ser tan sólidas, deben tener un techo tan pero tan fuerte que aguante todo abajo. Que lo aguante, que no se venga abajo ese techo. La crítica de donde venga, todos los medios de comunicación que tengan que existir, de todas las tendencias posibles, con todas los periodistas. Una vez escribí un artículo que yo sé que en este momento va a sonar horrible, y yo decía, tiene que existir tantos programas de televisión donde hasta la hojilla pueda existir, porque tienen Así su es. target siempre dentro del respeto de la Constitución y las leyes regulatorias, que solamente se basan en no distorsionar la información. El lenguaje. No tergiversar las cosas, no mentir, eso es básico, además son unas reglas internacionales también. Pero la democracia debe ser tan fuerte que pueda aguantar todo tipo de críticas, y los hombres y las mujeres encargados de ejercitar y ejercer y defender la democracia no son solamente los políticos, son los ciudadanos, y la prensa es un actor fundamental. Así es. Entonces, bueno, lo de tu libro es así, Thais, porque yo recuerdo que he leído el libro varias veces, que tú no te quedas, esa es la explicación fácil de todo lo que ha ocurrido en Venezuela. No, es que la explicación, ayer me lo decía un individuo, un sujeto, por Twitter, porque yo suscribí a un comentario de Eric del Búfalo, polémico como siempre, que Eric del Búfalo decía
que a él le alegraba que las masas, que ese populus, que a veces la gente dice que es ignorante, había sabiamente abuchado a Henry Ramos Alú en una marcha recientemente. Y entonces él dice, hay que aplaudir, porque eso es la ciudadanía, ¿no? La ciudadanía improbando cuando las cosas no van bien, la ciudadanía improbando a los líderes que no son probos. Y entonces un tipo me decía, la antipolítica y tal, el mismo cuento. Y le decía, caramba, eso es una explicación muy fácil que no resiste análisis. Y la democracia no puede ser eso. Yo suscribo tu comentario. Sí, es más, vamos a ver los otros países, Thaís. En España tú sabes muy bien que la prensa está francamente declarada en cuanto a las banderías políticas que adopta. El ABC es un periódico de derecha, muy vinculado al PP. Y luego hay periódicos intermedios que cabalgan en la centro-derecha. Está El Mundo. Nosotros hablábamos la semana pasada con una amiga corresponsal El Independiente de España. Del Independiente. Y allá hay varios diarios que orbitan en ese lado. Luego hacia el centro y más tirando hacia la izquierda está El País. Y luego, bueno, te vas a la izquierda y están los periódicos más vinculados con lo que era la Izquierda Unida, el Partido Comunista, etc. Eso es así, y eso es así en casi cualquier país ordenado del mundo. En los Estados Unidos hay periódicos que son muy afines al Partido Demócrata, unos con más gradientes que otros hacia la izquierda. Y hay periódicos que son francamente lo que llaman en Estados Unidos un conservative, pues un conservador, son conservadores, son periódicos como por ejemplo el Wall Street Journal, o sea, son periódicos conservadores, pues. Y eso no limita, eso no proscribe nada, porque hay honestidad en la declaración de principios. Ahí hay un tema interesante también, Thaís, el tema de la objetividad en el mundo periodístico. Mira, cómo te machacan en las escuelas de comunicación social la apelación a la objetividad. La objetividad es muy difícil de lograr, por no decir que imposible, en los sujetos que hacen periodismo. Siempre hay una espinita y siempre hay un piquete que tiene el periodista para narrar un hecho. Entonces nosotros, más que vernos orientados a eso, yo creo que debemos vernos orientados hacia la honestidad, que sí es otra cosa, declarar los principios de un medio. Mira, este medio ve las cosas y ve el mundo, tiene una cosmovisión que remite a tal y cual hecho, o sea, que nosotros creemos que esto es así, pues. Entonces, eso es ser honesto con el oyente, eso es ser honesto con el lector y eso es ser honesto con el televidente. Eso no pasa en Venezuela actualmente. Aquí hay muchísimos medios que entonces, y Radio Caracas, por cierto, nunca cayó en esa trampa jaula de decir que era objetiva o decíamos, narramos los hechos y narramos los hechos tal cual los vemos y opinamos sobre los hechos tal cual los vemos. Y la gente sabía cuál era la línea editorial de Radio Caracas, o la que es la línea editorial de Radio Caracas. No como otros medios, que entonces empiezan a invitar y que un 1 y 1, que al final no es 1 y 1, sino que es 0 y 2, que son 2 para aquel lado, y entonces en ese pretendido criterio de objetividad se nos va la vida, y es mentira. A veces 1 y 1 es meter un chavista, ¿no? Claro. Ajá, un chavista pero nosotros no tenemos 1 y 1 en los medios chavistas, que además, de paso, los pagamos nosotros con nuestro dinero, con nuestros impuestos. Son medios del Estado convertidos en medios chavistas. En medios chavistas que tergiversan la información, pero entonces... Máquinas de propaganda. Entonces pretende ser en este momento, equilibrado, cuando ellos le han negado a toda la oposición venezolana a lo largo de 20 años esos espacios que nos pertenecen a nosotros. Uh-huh. Es muy complicado. Yo creo que me podrán decir, pero bueno, Thaís, no hemos salido de la usurpación, no ha cesado y estás hablando de eso. Bueno, sí, hay que hablar de eso, hay que estar preparados, porque a mí me preocupa mucho, porque... también los partidos nuevos, Neomar. Todo. También los partidos nuevos. Tenemos que comenzar a educarlos para que entiendan que la crítica es un derecho, que cuando se hace una crítica deben tener todos. Yo les sugiero que después de redactar sus estatutos, después de ser internamente democráticos, tengan unas unidades o unas oficinas donde revisen sus comportamientos. ¿Y por qué van a llegar las críticas? Porque observo que hay críticas a este proceso donde todos estamos comprometidos, claro, que a todos lo apoyamos, y cuando llegan críticas, yo me he mantenido parcialmente neutral durante 100 días, porque entiendo lo difícil que es rescatar una institución como el Poder Ejecutivo cuando tienes al Poder Ejecutivo secuestrado. No me he lanzado como se ha lanzado una jauría, porque estoy sentada esperando, midiendo, anotando sí lo que para mí son errores y que en su momento los voy a ir diciendo, como mi último artículo para el Independiente de España, donde les decía a qué se enfrenta Juan Guaidó. No se enfrenta a una Fuerza Armada Nacional, no sé si todavía no han entendido que eso no existe, se enfrenta a un régimen que es
la Fuerza Armada Nacional, con todo lo que eso hay adentro, que nadie sabe lo que es porque es una caja negra, pero que uno lo ubica porque cuando revisas 60-80% de los cargos de la administración pública y de las empresas básicas están en manos de generales. Cuando revisas que los tenientes coroneles, que son los que comandan esos batallones y esos cuadros que son los que deben ponerse del lado de la democracia y la libertad de Venezuela, esos señores ganan en dólares. Esos señores, si se les enferma la familia, las llevan a Cuba. Ellos no sufren lo que su tropa sufre. Pues entonces hago una crítica como la que hice con mi artículo. ¿Por qué? Porque ya han pasado 100 días. ¿Y por qué? Porque la crítica es la que fortalece estos procesos. Una crítica fundamentada. No la crítica de, es que Guaidó no sirve porque no aplica el 187, porque a estas alturas estemos creyendo todavía que ese botón mágico existe y que la Constitución es como un bolso donde se saca eso, pues eso tampoco ayuda. Hablábamos ayer de un sesgo. Proponer eso crea un sesgo tremendo y paraliza una población que debe estar en este momento, tiene que estar en este momento en las calles defendiendo la libertad de Venezuela. Bien, creo que tenemos que hacer ahora el corte reglamentario también. De esta hora tenemos que ir al corte comercial y venimos con más de Buen Provecho. Usted escucha Buen Provecho con Thaís Peñalver por RCR 750 AM. Pan El Cedro es sándwich, perro caliente, hamburguesa, gallego, croissant, rallado, acemitas, bizcochos dulces o natural y las sabrosas Catalina. Elaborados en sus plantas de Caracas y Margarita por verdaderos artesanos con productos de primera calidad y al mejor precio del mercado nacional. Pídelo, prueba su frescura y calidad en Caracas al 0212-870-8626 y 0412-800-0733. En Margarita 0295-263-9099 y 0414-982-8488. Pan El Cedro, sabor, frescura y calidad. RCR 750 AM, porque lo bueno une. De costa a costa, cada semana, usted podrá ser parte del sentimiento varguense que inundará la señal de RCR, el Pitazo en Vargas. Acompaña a Luis López en el recorrido por la ruta de la actualidad informativa en el litoral. Comentarios, denuncias, reportes de tránsito y cómo están las playas. Información de primera mano de todo lo que ocurre en el estado Vargas. El Pitazo en Vargas, todos los domingos, a partir de las 8 de la mañana, por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Conéctese con nosotros en señal abierta o por rcr.tv, la radio que se ve. Y síganos en Twitter, @RCR750 y @PrensaRCR. Y buen provecho. Bien, se está esperando, creo, Thaís, una declaración del presidente encargado Juan Guaidó. Vamos a ver si antes de que llegue la 1 de la tarde incluso arranca esa declaración en vivo y bueno, les traemos un poquito de la misma acá al programa, ¿no? Sí, vemos que avanza la Operación Libertad, que como lo han denominado, pero bueno, ocurrió un evento muy interesante este martes, amanecimos de golpe en Neomar. Decían algunos. Decían algunos, ¿no? No es que amanecimos de golpe, amanecimos, porque golpe no hay en realidad en términos, si nos ponemos estrictos con la politología, pero sí amanecimos, o sea, amanecimos con soberbia, amanecimos con ánimo insurrecto, eso sí es verdad, amanecimos con algo que nadie imaginaba. Yo no sabía nada, yo no pensaba esto, ¿no? Y independientemente de los resultados, que creo que el problema es que no se pueden sacar todavía conclusiones de los resultados, porque el proceso está en desarrollo. Fue hace 3 días, pero el proceso sigue andando. Y hay mucha gente que se inquieta, y yo me inquieté un poco también, no lo niego, con la declaración de Leopoldo López el día de ayer, que dice mucho y no dice nada. Al final de cuentas, lo que yo concluyo es no se va a entregar, se queda en la Embajada de España. Si no se hubiese ido a la Embajada de España. Está allí, no es que está asilado tampoco, o sea, está protegido en la Embajada de España, pero está en un papel activo, porque un asilado no puede tener un papel activo, digamos, tan beligerante dentro de la política.
Pero más que quedarme con el tema de Leopoldo, me gusta o no me gusta, creo que es que lo que hay que interpretar es que es un proceso, como todo ha pasado en estos años, ¿no? Que nunca han sido soluciones definitivas a lo que tiene que apuntarse, sino que son procesos. Y creo que estamos, Thaís, en la fase de entrada de lleno dentro del proceso al que teníamos que entrar. Y me explico. La fase que tú lo has descrito maravillosamente en tu artículo. El tema de que no es que los militares están con Maduro, es que los militares gobiernan. Que es a lo que alude mucha gente ahora también. Se ha dado cuenta, mucha gente se ha percatado de ello. El proceso que está ahora cubriéndose, el proceso que está adelantándose, es un proceso eminentemente de decisión militar. Entonces los militares están llamados a tomar una decisión. A esta decisión se ha apelado antes, o sea, se ha pedido que los militares se pronuncien, no se pronunciaron hasta ese momento, pero yo no sé por qué me da la impresión, quizás es por algunos hechos que voy atajando, y no es que voy construyendo por mero wishful thinking, de que yo, bueno, quiero que las cosas encajen, me da la impresión de que sí es, yo no sé si a mediano o a largo plazo, yo espero que sea al mediano, insostenible el tema de la cohesión en la estructura militar. Y si la estructura militar se desploma, en el sentido de que abandona el barco, en el sentido de que cambia en la correlación de fuerzas, evidentemente que Maduro, ni que los rusos, ni que los chinos, ni el mito cubano, no el mito, porque la invasión cubana es real, pero el mito de que los cubanos van a traer avispas negras aquí, que van a resistir, mentira, eso no va a pasar. La amenaza de Trump creo que va por esos caminos por donde tú estás transitando en este momento. Aquí hay si hay algo real, es que Donald Trump ha dicho hace algunas horas, le ha dicho a los cubanos, salgan de Venezuela, porque si no, es una amenaza creíble, porque ya lo han vivido los cubanos en otro momento, que es el bloqueo. Vaya, ustedes pueden decidir, vamos a un bloqueo brutal donde ya, o sea, vamos a ver si ustedes pueden aguantar una segunda fase de un bloqueo, que es lo que llaman en estas situaciones de comunistas que tienen tomados países periodos especiales. Vamos a ver si ustedes, los cubanos, aguantan, los cubanos castristas, aguantan un segundo periodo especial donde yo les voy a cortar todo tipo de suministros en este momento en el que ustedes tienen una apertura respaldados por los Estados Unidos, donde hay inversiones de Europa, de norteamericanos, de grandes fortunas que quieren hacer en Cuba, porque eso viene avanzando, no se puede negar. Esa oportunidad que tienen ustedes de finalmente ponerse del lado correcto de la ley, de la historia y del mundo. Allá hay una amenaza creíble. ¿Qué van a hacer los cubanos? Salen de Venezuela. Entonces ese es el momento en el que ese régimen conformado por militares que tienen el poder en Venezuela desde hace 20 años, que eso es una masa, ese es el momento que se quedan solos. Ese es el momento que ellos van a tomar la gran decisión. ¿Qué hacemos? ¿Seguimos aquí resistiendo con el poco dinero que podemos manejar? Que ese dinero, como lo hemos hablado muchas veces aquí, no es un dinero que se pueda justificar ni que van a recibir en el planeta entero, porque es un dinero cuyo origen es proveniente del narcotráfico. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a negociar? ¿Vamos a entregarlos? Porque tampoco es Nicolás Maduro, porque a lo mejor han dicho que Nicolás Maduro se estaba vendiendo, que estaba negociando. Aquí lo hemos hablado también, ¿es negociable o no es negociable Nicolás Maduro? ¿Se le puede dar o no un salvoconducto? ¿Cuántos más están allí? Hemos dicho que esto lo hemos definido hace meses, que esto es como la cosa nostra, o sea, que se ven unos a otros. Esto es un juego de los Estados Unidos, de que yo hablé contigo, con el otro, con el sultano, y tú me dijiste, y tú viniste. Comienza a fracturarse con lo que pasó el martes en la mañana, porque ¿quién saca a Leopoldo López de su casa? ¿Neomar? ¿Quién es ese personaje que lo saca? El director del SEBIN, el hombre de confianza, la mano derecha de la policía política. Un torturador, además, es un torturador. Un general está preso. Un general que viene de haber sido la mano derecha de Hugo Chávez Frías a lo largo de 12 años. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Te refieres a Manuel Christopher Figuera? A ese mismo personaje. General torturador, puesto en el cargo, no se nos olvide, no perdamos esto de vista, puesto en el cargo en agosto, octubre del año pasado, cuando ocurrió el atentado o no atentado o show de la Avenida Bolívar, y donde se remueve a González López, porque todo apuntaba a que González López, por acción o por omisión, estaba metido en la película, era actor de la película. Y González López responde a Diosdado Cabello, cuando se estudia las familias criminales del chavismo, ¿no? Dentro de la familia cabellana, bueno, la familia cabellana, González López es uno de los
como en la mafia hay una figura intermedia, ¿no? Que es el capo regime. Entonces como un lugarteniente, pues. Bueno, él es el capo regime de la familia Cabellana. Entonces, lo restituyen ahora. Entonces tú te puedes preguntar, bueno, es que entonces ¿en quién va a confiar Maduro? Y aquí es el punto fundamental. Esto es como el dilema del prisionero. ¿Quién traiciona a quién? ¿En quién va a confiar Maduro? ¿O Maduro es regresado al estilo 11 de abril para que dé la cara? Porque es que esto nos da mucha tela que cortar, Neomar. Claro. Entonces no podemos pensar que están ni sólidos, ni cuando claman tanta lealtad, ni hay tanta lealtad. Algo está pasando allí, ellos no están bien. Entonces, ¿cómo lo comparaba yo ayer acá en el programa? Lo comparaba con una torta. Agarra una torta, la tiras al piso y eso se vuelve pedazos. Yo creo que ellos en este momento están, en sentido figurado, como una torta espatillada contra el piso. Claro, y viendo cómo recompones aquello, y está una pregunta dada, que es la pregunta de hasta dónde el financiamiento del Estado chavista es posible, dadas las sanciones, dado Es que hasta el 28 de abril pasado se pagaba la factura petrolera, así ¿no? es, se acabó. Entonces, ¿cómo saber si el aparato alterno de financiamiento, y yo he insistido mucho en este punto, puede compensar las fallas que ahora dejan las sanciones dentro de la economía venezolana, o mejor dicho, no de la economía venezolana, del aparato de financiamiento chavista? Que es el aparato de sostenimiento. Sí, el aparato fundamentalmente de la clientela aguas abajo, del Populum, que es de la Caja CLAP, y del aparato arriba, que es el más importante, porque a ellos lo que les interesa es que la nomenclatura preserve los privilegios. Tienen gobernaciones, ¿no? Claro. Tienen alcaldías. Tienen concejales. No, y tienen generales que mantener. Ah, exactamente. O sea, como tengo una mujer que mantener, tengo generales que mantener. Así. Entonces, tenientes coroneles que tienen posiciones allí de fuerza operativa. Fuerza operativa te está hablando que te reparten, pues. De que manejan plata, de que manejan flujo de caja. Entonces, ese flujo de caja. Entre otras cosas, prenden tanquecitos, con esas cosas que se movilizan, ¿no? Ajá. Esos coroticos, esos juguetes que se necesitan. Sí, para armar una fiesta. Entonces, Sí. ese tipo de cosas es la que uno tiene que meter en el análisis, está ahí. El tema del financiamiento y el tema de algo que todavía no dimensionamos o no sabemos en cruda perspectiva si eso es verdad tal y como se cuenta, que es el tema de la versión de Abrams, la versión de los Estados Unidos, que fundamentalmente teníamos todo listo, pero al final se echaron para atrás por ahora. Porque nos apagaron el teléfono, lo cual habla muy feo de la política exterior de los Estados Unidos, porque uno espera que la política exterior de los Estados Unidos sea como un poco más monolítica en cuanto a lo que impone, ¿no? A esa prestancia, a ese garbo que debe imponer una política exterior del coloso del mundo. Ojalá te estén escuchando los que invocan el 187 y todas esas cosas, que creen que cuando se invoque estos señores que están en este plan, pues van inmediatamente a reaccionar, y eso no es así. Pero eso es un poco criticable, pero no sabemos si es verdad completamente, si es mentira completamente, o si hay versiones intermedias donde sí tocaron algunos, están metiendo más nombres en la lista de los que tocaron, y estos personajes accedieron a final de cuentas a ponerse del lado del gobierno de transición de Juan Guaidó. Entonces, con las actitudes también se sacan muchas cuentas. La actitud de Padrino, la destitución es objetiva, no es algo presumible. Que tú has mencionado el director del SEBIN, ahí hay algo de sospecha. Yo entiendo que a Manuel Christopher Figuera se le está acusando de ser uno de los autores intelectuales y materiales incluso de esta conspiración, como la llama el chavismo. Entonces, pero es un hecho. El tipo está preso. O sea, no sé dónde está, pero está preso. Bueno, un torturador como él le deben haber deparado un sitio bien especial, porque un tipo que ha torturado a tanta gente, no sé dónde lo tendrán, pero lo deben tener en un sitio resguardado bien especial. Bueno, es un hecho que ese señor estaba allí, es un hecho que sale Leopoldo López, es un hecho. Están pasando cosas que no pasan con la rapidez que los venezolanos quisiéramos que ocurrieran. No se puede. ¿Cómo se desarma todo este entramado? Uh-huh. ¿Cómo se desmonta toda esta tarima de donde ellos están resistiendo también? Y no pasa, creo que tenemos que hacer el corte, ¿no? Vamos al corte comercial y venimos un poco cerrando, ¿no? Sí. La cuadratura del círculo Así es. con este análisis del día de hoy. Ya venimos con más de buen provecho. Análisis, opinión, entretenimiento y mucho más. Escucha Buen Provecho con Thaís Peñalver por RCR 750 AM. Son las 12:48.
¿Te gusta lo natural? Tu Cocada Express El Paraíso. Allí podrás disfrutar y degustar los beneficios del coco, agua de coco, aceite, helados, dulces y la mejor cocada de Caracas. Con los toppings de tu elección. Estamos en la avenida Páez del Paraíso, frente al Parque Naciones Unidas. Síguenos, @Tu Cocada Express. Tu Cocada Express El Paraíso. Como tú la quieras. En el restaurante El Carretón puedes comerte un sabroso pollo a la brasa, una excelente parrilla como tú la pidas, unas deliciosas costillas de cerdo asadas, pero lo que sí no puedes dejar de disfrutar después de ese sabroso banquete es el delicioso y tradicional quesillo de la casa. Acércate con tu familia o amigos al Carretón, en la urbanización Santa Mónica, Avenida Teresa de la Parra. Restaurante El Carretón, sazón y tradición. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Pluralidad contigo. Respeto contigo. Responsabilidad contigo. Libertad contigo. Estamos contigo y punto. De lunes a viernes a la 1 de la tarde. Contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Los grandes temas se debaten en la mesa. Buen provecho. Con Thaís Peñalver, @RCR750. Bueno, Neomar, aquí estamos. Y se nos ha ido el programa rapidísimo. Iba a decir algo y se me olvidó, no sé qué. Hay tantas cosas, Sí. tantas cosas que decir realmente. Y bueno, en principio vamos a darle las gracias a nuestra audiencia que está escribiendo desde temprano, desde que comenzó el programa aquí en el canal de YouTube. Ujú. Nos saludan, nos mandan abrazos. Gracias a Gracias. Estefanía, el señor Telo. ¿Qué emisoras libres quedan para escuchar desde un radio? Nos pregunta Jenis. Mire, Neomar. prefiero no darle sugerencias para que luego no me tire un regaño. No, ya nos escriben desde Chile, claro, fuerza tenemos. Nos dan las gracias por tener en cuenta siempre a los viejitos. Bendiciones para toda la familia de RCR, muchísimas gracias. Soy una persona de la tercera edad, pero sí manejo internet, ¿Ve? gracias a Dios. Señora Aide Blanco, que bueno, yo creo que muchos a partir de este momento nada más por meterse, llevar la contraria y Sí. ser completamente recalcitrantes e En irreductibles En la defensa de la libertad. a la defensa de la libertad y no permitir que se queden desinformados, porque yo sí voy a responder. No creo que exista una radio donde puedan hablar o donde estén hablando como estamos hablando nosotros, con la mayor claridad, sin ningún tipo de reservas y sin miedo. Bueno, yo ayer traté de conseguir, incluso porque, bueno, yo lo comenté en el programa ayer, en Yací nos va, que mi radio era Radio Caracas, no era porque estuviese acá en Radio Caracas, sino que yo escuchaba en el carro Radio Caracas. Y yo traté de buscar a ver qué hay por ahí y salí muy mal. Salí, como decímoslo en criollo, con las tablas en la cabeza. Sí, por favor, no me digas nombres, no me digas nombre. Salí con las tablas en la cabeza. No pero existe. Thaís, bueno, yo te insto también y te pregunto, a final de cuentas, ¿qué crees tú de este proceso? ¿Este proceso puede seguir acompañándose de la pregunta del vamos bien, o mejor dicho, de la afirmación a esa pregunta, vamos bien? Tú dices vamos bien, o hay algunos desniveles ahora en cuanto a la continuidad de la lucha. ¿Qué crees tú? Lo has dicho tú, es un proceso. Un proceso, y yo reconozco que sí, que hay desniveles, muchos desniveles. Esto es como una carretera, es como estar montado en un carro, pero no transitas por una calle pavimentada, ni siquiera por una carretera de tierra. Transitas por una cosa llena de obstáculos, muchos obstáculos. Hay intereses que van desde preservar la libertad y hasta la vida y todo lo que se han robado, hasta personajes que se creen dueños de un país. O sea, es muy complicado hacerle entender a funcionarios públicos, a empleados del Estado, a militares incluso, hacerles entender que no pueden ser los dueños de un país. Son 20 años con el cerebro lavado. Tú ves a los guardias nacionales que nos disparan a matar. Para esos guardias nacionales no es un delito asesinarnos. Para ellos somos los enemigos. Los han adoctrinado en Cuba durante la era democrática y a lo largo de estos 20 años. Han ido a Cuba
Cuba y han venido a adoctrinar. Nosotros somos el enemigo para ellos. A eso nos estamos enfrentando. En ausencia de uno real, ¿no? Que es un enemigo exterior. Así es. Entonces, se lo fabrican afuera y se lo fabrican adentro. Así es. No, toda esa gente que marcha, todas esas personas, esos son el enemigo, hay que eliminarlo. Entonces, los guarimberos, o sea, cada vez que ejercemos un derecho, pues nos convertimos, por ejemplo, nosotros somos el mejor ejemplo. Nos expresábamos libremente y para ellos eso era una provocación. Decir que para instalar la constituyente cubana, que lo decíamos solamente nosotros aquí, se violaron 60 artículos de la Constitución y todos los derechos políticos de los venezolanos. Decir eso era un delito para ellos, pero sin embargo nosotros lo decíamos, por lo menos yo lo decía un día sí y otro también. Decirle presidente encargado a Juan Guaidó era un delito y la mayoría de los medios lo asumieron como delito y se censuraron. Nosotros así es, no. Entonces lo llaman Juan Guaidó, nosotros somos... presidente de la Asamblea, como mucho. Así es, entonces estás enfrentándote a esa cabecita como... Que es chiquitica. Muy mínima, además vive en un delirio permanente. ¿Cómo le dices a la gente de ese canal, por ejemplo, que estamos viendo, que ni lo nombro, que no es así? Porque es que ellos nunca han escuchado una opinión contraria. Nunca nos han dado la posibilidad de debatir, de explicarles. No, las cosas no son así. Nosotros tenemos derecho a estar en ese canal de televisión. Nosotros como ciudadanos tenemos derecho a reclamarles a ustedes que no pueden tener una hegemonía comunicacional. Bueno, ¿cómo hacemos? Es complicado. Es muy complicado por donde tú te metas. Y volver a como lo que decíamos, ya tenemos que irnos, pero a un hecho, creo que era así, Thais, Arturo Uslar Pietri tenía su programa en BTV, y que BTV en algún momento, que siempre ha sido, mejor dicho, siempre ha sido... El Canal 5. El canal el de Uslar Pietri en el Canal 5. Creo que era en el Canal 5. Bueno, pero el hecho es que medios del Estado eran tribuna para que personajes que tenían algo que decirle al país saliesen incluso a decir que el Estado no iba bien y que ese Estado estaba fallando y que ese Estado tenía goteras en el techo. Y eso era normal, era permisible, porque permisible tiene que ser en cualquier democracia. Bueno, al día de hoy hay gente que no concibe el mundo así, que cree que BTV tiene que ser lo que es y entonces, bueno, lo eliminamos. No, lo ponemos en el papel que tiene que cumplir. Incluso de este lado nos reclaman y nos dicen, ¿por qué colocan a ese señor? ¿Por qué llevan a Nick Evans? ¿Por qué hacen tal cosa? ¿Por qué? Bueno, también hay que educar a este lado. O a personas que critican a la oposición siendo muy opositores, pero que fuimos nosotros muy críticos a la MUD durante mucho tiempo. Somos. Y nos reclamaban que porque lo éramos, bueno, porque es que estaban cometiendo errores. Y al final decían como que estos tenían razón. Porque los errores sí no eran a mansalva las críticas, eran críticas necesarias, creíamos nosotros, y al final la gente dice, ustedes tenían razón. Ya que nos vamos, ya nos están avisando que nos queda un minuto, pero para completar esa preocupación tuya, que me imagino que nuestra audiencia también la tiene, yo creo que son tiempos de estar completamente confiados y unidos en que vamos a salir de esto, que es primero saber que es muy complicado. Yo quisiera pedirles un favor. Antes habían factores que ciertamente querían cohabitar con esto, muy claramente. Por eso la Asamblea Nacional estuvo paralizada 3 años. Este no es el mismo caso. No creo que exista en este momento un solo partido político de la oposición que no esté montado en esto. Eso es importante decirlo, sobre todo nosotros que los hemos criticado durante tanto tiempo. Hoy todos los partidos políticos, no hay una fuerza que pueda ir contra la corriente. Así quisiese. Exactamente. Están obligados y de hecho muchos han sido metidos en el carril, muchos a regañadientes, pero porque no hay manera de devolverse, Thais. Así es. Porque la lucha es la que es. Sí. Esa complicidad que sí hubo, esas negociaciones que sí hubo, esa cohabitación que sí hubo, todo eso que nosotros vimos en este momento no es posible. ¿Por qué? Porque son más de 60 países respaldando este proceso, porque es un Estados Unidos que, nos guste o no sus formas o sus maneras, que está montado encima, encaramado en los hombros del régimen de Nicolás Maduro, de todos quienes lo acompañan, y no existe una fuerza política en este momento que vaya a ponerse en contra de todo este respaldo internacional. Tenemos que aplicar la lógica y el sentido común. Eso no existe, hay una unidad verdadera. Aquí nadie está vendido a nadie. Y recordar que el presidente encargado, Juan Guaidó, reposa sobre las bases de los partidos políticos democráticos que hacen vida en la Asamblea Nacional, y ese es su respaldo. Y a ellos se debe, y todos ellos están en concordancia con los lineamientos de la comunidad internacional.
Bien, nos tenemos que ir por el día de hoy. Nosotros, yo les doy las gracias por habernos acompañado. Les damos las gracias. Thaís, ha sido un gusto nuevamente. Gracias a ti, Neomar, por este análisis que tanto esperamos durante toda la semana. Gracias a quienes nos están escribiendo desde todas partes del mundo, desde West Palm Beach en Florida, desde Canadá, desde la diáspora. Nos dicen nos dice Marta Cacique, bendiciones, qué bonito. Amén. Amén, amén. Amén. Amigos, que tengan todos una feliz tarde. Muchas gracias por acompañarnos. RCR presentó Buen Provecho con Thaís Peñalver. Síganos en Twitter en @RCR750 y @PrensaRCR. RCR 750 AM, porque lo bueno